Esta noche te quiero hablar sobre algo que se está moviendo mucho en este tiempo, pero hay que saberlo recibir. Se está hablando mucho de la unción. Estamos en el tiempo de la unción. De hecho, ustedes saben que nosotros sabemos que hay un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Es un solo Dios manifestado de tres formas diferentes. Que el Padre hizo su manifestación desde la creación hasta Malaquías, pero no ha dejado de ser Dios Padre. Y vino la presencia del Hijo a manifestarse en la tierra para cumplir una misión y morir por cada uno de nosotros, por nuestros pecados. Y Jesús, en Hechos de los Apóstoles, exactamente el capítulo 1, dice que fue el tiempo donde Él ascendió. Y Él dijo, ¿verdad? Nos había dicho ya en Juan que no estuviésemos tristes porque el Padre enviaría a otro, el Consolador. Y comenzó el tiempo de la promesa en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, porque en el versículo 8 del capítulo 1 Él dijo que no se fueran porque iba a descender, ¿verdad?, la promesa del Espíritu Santo de Dios. Y resulta de que en el capítulo 2, cuando estaban los 120 reunidos, se cumplió la promesa. Y descendió el Espíritu Santo de Dios sobre los 120. Y comienza el periodo, comienza el tiempo, la manifestación del Espíritu Santo de Dios que está con nosotros hasta que Cristo venga por la iglesia. Amén. Porque sabemos que el Espíritu Santo es el que te ha dado las fuerzas para aguantar todo lo que has pasado, para que el sufrimiento haya sido liviano porque has recibido consolación, para que la enfermedad haya sido pasajera porque Dios ha estado contigo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Este es el tiempo donde el Espíritu Santo de Dios se está manifestando sobre las naciones, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Amén. Y en este tiempo estamos viendo manifestaciones gloriosas del Espíritu Santo, y la iglesia del Edén no ha sido la excepción de esas manifestaciones, porque el Espíritu Santo de Dios se ha manifestado en esta congregación como lo hemos anhelado, pero sabemos que hay más. ¿Cuántos dicen amén? Pero se habla de la unción, y le quiero hablar de la doble unción, de la doble porción. ¿Por qué anhelar la doble porción? Hay una historia de un hombre que podemos creer que fue el único que hemos visto en la Biblia que ha pedido una doble porción. Y les estoy hablando del profeta Eliseo. En Segunda de Reyes, capítulo 2, todo el capítulo 2 habla de lo que sucedió con Elías y Eliseo. Pero en el versículo 3, porque llegó el momento en que Elías tenía que decirle adiós a Eliseo. Y en segundo libro de Reyes, capítulo 2, el versículo 3, dice que saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él le dijo, sí, yo lo sé, callad. ¿Sabes que hoy el Señor va a quitar a tu señor? Él dijo, sí, callad. Le dijo, yo lo sé, pero no digan nada. Yo lo sé, pero háganse como si yo no supiera. Y quiero que podamos entender en esta noche sobre lo que es la doble porción. Y la doble porción es cuando alguien recibe doble, valga la redundancia, es cuando alguien recibe más que los demás. Y la idea de la doble porción es mencionada por primera vez en la ley de Moisés. O sea que esto no fue invento de Eliseo, sino de que en el libro de Deuteronomio capítulo 21, versículo 17, ahí va a encontrar usted por primera vez donde se habla de la doble unción. Y mire eso, cómo habla la palabra del Señor, Deuteronomio capítulo 21, versículo 17. Esto es a manera de historia, dice, de introducción, más al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de ¿qué? De su vigor, y suyo es el derecho de la ¿qué? Primogenitura. Y la doble porción se le daba, el padre se la daba al primogénito. ¿Cuántos primogénitos hay en esta noche aquí?
Pero ahí en esa parte se le daba, se enfatizaba más que todo al hombre. Y la importancia de ser el primogénito era porque le tocaba más herencia a ese primer hijo. Podían tener 12, 15 hijos, pero al primero se le daba más herencia. Así que era importante la doble bendición, la doble herencia, la doble porción. Y en esta noche estamos hablando de un hombre que quizás tuvo conocimiento de esto. Y no sabemos si Eliseo era primogénito, porque en el libro de Reyes nosotros encontramos que el Señor viene y llama a Eliseo en el capítulo Primera de Reyes capítulo 19. Dios le dice a Eliseo: mira, a Elías, tú no vas a morir todavía, sal de la cueva donde estás y ves que tienes que ungir a Eliseo. Y cuando él lo llama, Eliseo está trabajando para su padre. Y viene Elías y le tira el manto. Y parafraseando la historia le dice: vente que te necesito. Y Eliseo le dice: espérate, me voy a despedir de mi familia. Y después hizo un sacrificio. Eliseo entendió que era Dios el que lo estaba llamando al servicio. Y hay una condición para que tú puedas tener esa unción. Porque es que todo el mundo quiere tener la unción, quiere portar la unción, pero ¿para qué se quiere la unción? Eliseo tenía claro quién era Elías. Y Eliseo tenía claro que él iba a ser el siervo de Elías. Y según los eruditos, dicen que Eliseo duró aproximadamente 10 años sirviéndole a Elías. Y miren lo bonito de esto. Quien le dice a Eliseo que el maestro, que el dueño en ese momento, que su jefe iba a ser levantado, eran los profetas. Y existía una escuela de profetas. Dicha escuela, estoy completamente segura que Eliseo había pasado por ahí. Porque era necesario que Eliseo aprendiera de su maestro para que pudiese dejar una responsabilidad tan grande sobre Eliseo. Elías debía prepararlo. Debía Eliseo caminar como caminó su maestro. Debía Eliseo andar como andaba su maestro. Pero qué bonito es poder entender que Dios te trajo a esta iglesia para que tú puedas aprender, y que cuando lo que tú le estás pidiendo a Dios, ese ministerio que tú quieres que se desarrolle en ti, lo primero que tienes que hacer es servir. ¿Cuántos dicen amén por eso? Porque es que para llegar a la posición donde llegó Eliseo, eso no fue fácil, a él le costó. Y lo primero que le costó fue seguir a Elías para donde él iba. Elías le dijo: mira, quédate aquí. Quédate aquí en este momento, porque yo tengo que ir a hacer un mandado. Y Eliseo le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que yo no te voy a dejar. Así que ni te despidas de mí, porque no te voy a dejar. Y nosotros hemos escuchado este mensaje de boca del pastor cuántas veces. El pastor es apasionado de hablar sobre la unción. Y primero, ¿se acuerdan que él nos habló de cuando Eliseo lo llevó? Fue llevado primero a Betel, después fue a Jericó, ¿verdad? Y después de Jericó, gloria sea al Señor, viene Elías, le hace, quédate aquí, no, vive tu alma, vive Jehová, que no te dejaré. Y lo primero para poder recibir esa doble unción es, aunque no nos guste, aunque no te guste, lo primero es servicio. Diga conmigo, servicio. Porque es que Elías entrenó a Eliseo para un buen servidor. 10 años donde Eliseo le llevaba la Biblia a Elías. 10 años donde Eliseo le llevaba el manto, donde limpiaba las sandalias. 10 años donde Eliseo duró al lado de Elías, viendo los milagros que Dios realizaba a través de él. Y muchos de ustedes, alabado sea el Señor, llevan más de 10 años en este lugar.
Eliseo duró 10 años esperando quizás esta promesa. 10 años creyendo de que él podía tener algo de lo que tenía su Señor. 10 años donde muchos de los que están aquí han estado sirviendo en la puerta. 10 años donde muchos de los que están aquí han estado barriendo el templo. 10 años donde muchos de los que están aquí han lavado los baños. 10 años donde han sostenido, alabado sea el Señor, esta congregación con las oraciones. 10 años donde hermanos han recibido, hermanos que han sido ministrados y los han puesto en el suelo. 10 años donde han estado ahí esperando, pero es que ha llegado el tiempo de que tú te muevas para recibir lo que Dios te ha prometido. Alabado sea el Señor. Porque llegó el momento para ahora. Para Eliseo, porque es que nosotros estamos viendo una generación que se están levantando, hermanos, de cristianos que no quieren pagar el precio, no quieren servir, se convirtieron y a los 3 meses ya son evangelistas. Se convirtieron y a los 3 meses ya son pastores. Se convirtieron y a los 3 meses Dios me ha llamado a las naciones, me voy. Eso no es así. Hay que pasar por el proceso. Amén. Hay que pasar por el proceso. Elías sabía que Eliseo tenía una unción, porque si no, no hubiese aceptado que Dios le hubiese dicho, ves, tienes que elegir al que te va a reemplazar. Elías conocía que en Eliseo había algo más grande, pero es que alabado sea el Señor, hay algo que le cuesta más a los cristianos, y en esto les digo, hay cristianos que les cuesta someterse al pastor. Wow, mira el que está a tu lado y di wow, porque se molestan por todo. Y usted encuentra en la Biblia, no lo registra, pero es si Eliseo hizo el doble de los milagros que hizo Elías, es porque a Dios le agradó el servicio que Eliseo hizo sobre Elías. Porque es que ahora el cristiano no quiere someterse a su líder. Les cuesta, hermanos, el evangelio han querido modernizarlo a tal grado que ya se está perdiendo hasta el respeto por los pastores. Ya no hay temor de hablar en contra de un pastor. Tremendo. ¿Tú sabes que a tu Señor Dios se lo lleva hoy? Él decía, sí lo sé. Calla. No se lo digan a él que yo lo sé. No se lo digan a él que Dios me lo mostró. No se lo digan a él porque yo sé lo que yo quiero de él. Pero hasta el último momento Eliseo respetó a su pastor. En este tiempo estamos viviendo que la gente no quiere oír, no se quiere preparar, sino que quiere actuar. Y la palabra del Señor nos dice que para nosotros ver los milagros tenemos que creer. ¿Cuántos dicen amén? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Y sabe qué nos trae la fe? El congregarnos. Porque date cuenta, Eliseo es el vivo ejemplo de estar al lado de su pastor. ¿Para dónde vas? Voy para el Jordán, allá voy contigo. ¿Para dónde vas? Vas para Betel, yo voy contigo. ¿Para dónde vas? Vas para Jericó, yo voy contigo. Yo no te voy a soltar, como una mujer le dijo a su suegra, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Donde tú vayas, yo voy a ir. Oye, entiéndelo, Elías. Es que tú tienes que entender que yo sé que tú te vas a ir y hasta el último momento yo quiero estar contigo. Porque estos años que yo llevo contigo, yo los llevo porque he servido por amor, porque yo sé quién tú eres. Yo sé la unción que tú portas, que eres el escogido de Dios, y yo quiero llevarme la bendición de haber servido al escogido de Dios. Ya se ha perdido el respeto. Los que somos de generaciones de bendición,
¿cierto? De esa generación que cuando decían que el pastor iba para la casa, era una alegría. Y que el saber, había tanta autoridad que un pastor se podía meter en la escuela a preguntar cómo iba la oveja. Más de una vez, el pastor que estaba en la iglesia del Sinaí, el pastor José Deuson Quiñones, llegó a la escuela a preguntar cómo iba yo en el colegio. Y a mí me agradaba cuando yo veía a mi pastor en el colegio. A mí me agradaba cuando yo veía que el pastor iba a llegar a la casa. Pero hay muchos cristianos que ven que viene el pastor y cierran las puertas. Se ha perdido el respeto por el varón de Dios. Y la unción que carga el varón de Dios es una unción que Dios ha derramado sobre él. Y esa unción, hermanos, aunque muchos no reconozcan, es la unción pastoral, y esa unción es única para ese varón de Dios. Y quizás el que esté allá predica mejor que el pastor, pero este es el pastor. Y hay que respetar al pastor. Y Eliseo tenía claro quién era su pastor. Y yo anoté una palabra porque es que a muchos los entrenamientos le cuestan. Y prueba de ello, que cuando se habla de venir a las escuelas de liderazgo a prepararse, no vienen. Y el enemigo está ahí como la serpiente cuando se le presentó a Eva. Está ahí para hablarte y decirte, es que estás cansado, es que llegaste tarde del trabajo, es que esto, y siempre hay una excusa. Siempre hay una excusa. A la gente le cuesta servirle a Dios, pero no le cuesta servirle al diablo. Hoy estaba sacándole una cita a mi hijo y una señora llegó sudada, y me sorprendió que porque usted sabe, el frente del Bifi está Salud Total, ahora estamos en Salud Total, y estaba sacándole una cita a mi hijo. Y cuando estoy ahí que la veo, yo le vi como, se estaba como ahogando. Yo tenía una botella de agua y le dije, yo tomé, pero ¿le puedo brindar agua? Me dijo, gracias. Y le comienza a esperar que la atiendan y no la atendían. Y le decía, señorita, por favor, atiéndame. Y un señor se paró y le dio el puesto. Le dije, ¿por qué está así? Me dijo, yo me vine a pie desde Turbaco porque bloquearon la vía. Y me vine caminando desde Turbaco para sacar una cita para mi hija. Y yo comencé a analizar desde Turbaco hasta donde estábamos, siempre habría que caminar. Y yo comencé a pensar, ¿qué será de esa mujer? Porque le comenzamos a hablar y me di cuenta que no era cristiana. Y comencé a pensar, porque ya tenía el mensaje, ¿qué será de esa mujer cuando se convierta al evangelio? Por una cita médica se vino a pie. A buen entendedor, pocas palabras. Pero se convierte al evangelio y le cuesta caminar para llegar a la iglesia. Porque cuesta servir a Dios. Pero no cuesta irse bajo el agua a cumplir una cita médica. No cuesta irse bajo el agua a cumplir un horario, porque es que si yo no trabajo me descuentan el día. Pero es que está lloviendo. Y el pastor me entiende. Y Dios me entiende. Pero el jefe no te entiende. Pero el jefe no te entiende. El que te ha dado la vida, sí te entiende. El que te da el alimento todos los días, porque tú comes, porque Dios permite que tú comas. El que te da el transporte. El que te ha dado la vida, alabado sea el Señor. Es que Él me entiende.
Dios es lento en ira, aunque grande en misericordia. Y muchas veces se quejan. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está yendo mal? ¿Por qué y por qué y por qué? ¿Cómo está tu servicio a Dios? ¿Eres fiel en el servicio a tu Dios? Un hombre que había sido fiel a Dios en el servicio hacia su maestro, Dios lo recompensa con una petición que él tenía, una doble porción de lo que había sobre Elías. Eliseo no estaba apuntando a nada. Eliseo no estaba apuntando a la casa de Elías. Eliseo no estaba apuntando a la escuela profética. Eliseo no estaba apuntando a la agenda de Elías. Eliseo estaba apuntando a lo que portaba sobre Elías. Y tú tienes que todos los días declarar que lo que Dios ha derramado sobre tu pastor, Dios te tiene que bendecir con algo de lo que Dios ha derramado sobre él. Pero ¿cómo lo vas a lograr? Sirviendo. Sirviendo, mi hermano. El que no vive para servir no sirve para vivir. Sencillo. Qué bueno. Un día escuchamos, cuando lo que Dios hace no tiene sentido, un joven que se preparó, hijo de pastor, quiero ser médico. Y me voy a preparar porque yo me voy a ir para el África y voy a colocar un consultorio y voy a vivir de las misiones que manden, las donaciones, porque yo voy a dedicar mi carrera al servicio de Dios. Voy a ir para que a través de lo que he aprendido llevar sanidad sobre esos niños, sobre esas mujeres, sobre esas familias. Y el día que este joven recibe el derecho de grado, su diploma cae y muere. Y cuando le hacen la autopsia, le descubren que había un cáncer cerebral. Y no había sentido. ¿Cómo que este joven que anhelaba servir con su carrera murió? Y hay gente que Dios le ha dado la oportunidad de los conocimientos humanos. Y lo primero que dicen es que si no me pagan, yo no lo hago. Porque yo me he pestañeado para que me paguen, hermano. Lo que tú y yo somos es para el servicio de Dios. Y Dios está necesitando de tu conocimiento para cumplir su obra en esta congregación. No podemos ser egoístas. Es que en la iglesia todo lo quieren gratis. Dios lo que te dio, Él te paga. Él te paga. Porque lo que no sabes tú, que lo que tú recibes, lo que tú das, Dios te lo puede dar por otro lado, lo recibes por otro lado. Este hombre dejó todo, dejó su casa. Eliseo dejó la Biblia, léase primero de Reyes capítulo 19 cuando Dios llamó a Eliseo. Estaba con el ganado de su padre. O sea que Eliseo, su familia tenía ganado, estaba acomodado. Y dejar todo, dejar su casa, su familia, sus padres, su comodidad, por ir a servir al varón de Dios. Por eso fue la recompensa de la doble unción. Porque es necesario sembrar para después recoger. Y muchos están anhelando, la gloria sea para Dios, y bendigo a los servidores. Muchos están anhelando poder realizar el ministerio. Hoy tú sirves el agua, pero por la fidelidad que tú tengas a Dios, mañana a ti te van a servir el agua. Alabados al Señor. Hoy tú estás viendo que cuando se baja el pastor, tú vienes, le tomas la Biblia. Llega el momento, aunque eso no es necesario, que va a haber gente que te va a servir a ti. Porque lo que uno siembra, eso recoge. Y te voy a dar la demostración de que la gente se dio cuenta que en Eliseo había pasado algo y comenzaron a servir a Eliseo como le habían servido a Elías. Elías sabía que en Eliseo había algo. Elías sabía cuando lo fue a ungir que ese iba a ser su sucesor. Porque es que Elías unge a Eliseo porque Dios lo mandó. Porque Dios le dijo, ¿qué haces aquí? Este no es tu tiempo. Jezabel a ti no te va a matar. Porque después de tremendo escenario, de haber matado a los profetas de Acera y de Baal,
Y sale huyendo porque la reina dice: mañana a estas horas él estará como uno de ellos. Lo voy a degollar. Y sale huyendo y se esconde en una cueva. Y dice: no, yo no quiero salir de aquí. Y Dios lo comienza a consentir con agua y pan. Hasta que le dijo: ¿tú qué haces aquí? Sal de la cueva, muchacho. Porque es que ella no te va a matar. Ya yo me encargué de ella. No te preocupes, sal. Porque todavía hay profetas que se han guardado en integridad. Y porque tú tienes una misión y tienes que preparar al que va a reemplazarte. Así que sal de la cueva. Y Elías sale con esta fuerza. Y cuando vio a Eliseo, que Dios le dijo: ese es, vino y le tiró el manto. Sígueme. Muchos de nosotros que estamos acá, el Espíritu Santo tiró el manto de la unción sobre nosotros. Pero ¿qué está pasando? Elías le dice: bueno, muchachos, ya hemos ido a todos los lugares. ¿Qué quieres? Y entonces Eliseo dijo: lo que yo venía deseando, este es mi momento. Una doble porción de tu Espíritu Santo. Y la respuesta de Elías le dijo: cosa difícil has pedido. Cosa difícil has pedido. Hay una condición, diga conmigo, hay una condición. Y la condición es que si tú me ves cuando yo fuere quitado, entonces la recibirás. Y esto, Dios me hablaba de que mucha gente de la iglesia todavía necesita ver el milagro para servir a Dios. Y hay muchos milagros que han sucedido en esta iglesia. Y Dios les está diciendo: mira lo que Dios está haciendo. Hermanos, si siguen igual o peor. Porque en todo lo que ha corrido del año, no se les ha visto en un ayuno en esta iglesia. En todo lo que ha corrido del año, no los he visto sirviendo. Es que yo quiero estar en el ministerio de alabanza. Ay, Samuel, ¿cuánto te tocó, verdad? Casi más de un año. Es que no es que lo que tú quieras, es lo que Dios te ha dado. Porque tú quieres estar acá, pero Dios quiere que estés allá parado. Hay gente que ha dejado el ministerio de servidor y le ha importado poco haberlo dejado. ¿Por qué Dios no me bendice? Ahí hay un puesto que te está esperando. ¿Dónde está tu ministerio? ¿Dónde está tu puesto? ¿Dónde está tu asignación, como se habla ahora? ¿Dónde está tu posición? Dios a ti no te llamó, mi hermano, para que estés en la comodidad de esa silla. Dios te llamó para que tú traigas a otros a sentarse en esa silla. Dios a ti te llamó para que con tus palabras puedas evangelizar y traer gente al conocimiento de la palabra, y que tú te puedas parar y el que trajiste se pueda sentar. Pero yo llego todos los viernes, tomo la Biblia, si es que traen la Biblia, llego a la iglesia, yo me siento, canto, escucho la palabra y me voy para mi casa igual como vine, y me siento porque es que yo quiero estar así. No. Dios te llamó para servirle. Y Eliseo, ejemplo vivo de servir a Dios. Y por eso Elías le dijo: te coloco una condición. Si tú ves cuando yo me voy, entonces ahí te va a llegar la bendición. Porque hay muchos que quieren predicar sin ser preparados. Y para predicar se necesita tener hermenéutica, homilética, conocimiento de la Biblia, ver en qué contexto se preparó, se escribió, a quién se le escribió, en qué época fue, cómo la aplico a mi vida, cómo la puedo aplicar. Es que predicar no es así nomás. No es dar una exposición, no es aprenderte la prédica. Porque las exposiciones, cuando se está frente al profesor, se le olvida todo lo que aprendió. Pero cuando tú estudias, el Espíritu Santo de Dios te revela lo que tú has estudiado.
Por eso yo sabía que este mensaje, yo decía, Señor, pero es que yo sabía que este mensaje no iba a sacar muchos amén, ni gloria a Dios, ni iban a golpear, ni se iban a parar, ni iban a aplaudir, ni el baterista que se me fue de aquí tampoco iba a estar. Porque es que estos son mensajes que no sacan amén, porque nos confrontan, porque es que nos quejamos tanto y Dios dice, ¿de qué te quejas? ¿Por qué están mis finanzas así? Porque no diezmas. ¿Por qué están mis finanzas mal? Porque no ofrendas. Porque todo lo cuestionas. Y ahora están pidiendo ofrenda para esos aires. Y es que la gente se queja, si hace calor se quejan y si hace frío también. Está haciendo frío, búsquese una chaqueta. Comienza a hacer calor, no, es que yo no voy a la iglesia porque está haciendo mucho calor y ya yo estoy entrando a los 50 y me da mucho lo de la menopausia. ¿Ves qué? Y es una pedidera de plata. Y el pastor pensando, Dios mío, mira, los hermanos están sudando, Dios mío, vamos a comprar un aire nuevo, esa goteadera, eso se ve feo. Esta es la casa de Dios y si mi casa está bonita, con un aire bonito, cuanto más la casa de Dios, porque yo no quiero que Dios me llame y me diga cómo es que tienes tu casa hermosa, con la mejor baldosa, con los mejores adornos y mi casa la tienen descuidada. Y por eso yo les bendigo para que ustedes puedan bendecir mi casa. Pero cuando el cristiano no tiene claro sobre lo que está aportando, todo le queda mal, todo le cae mal. Ay, y ahora Leonardo no toca allá, sino que toca aquí. Hay que ver. Debes creer, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y lo que tú estás esperando de Dios, tienes que empezar a caminar en él. Yo hablaba con una persona y le decía, mira, cuando nosotros somos llamados por el Señor, comienza sobre nosotros algo diferente que el común. No es que nos creamos más que la gente, no, pero es que yo soy un hijo de Dios y yo no me puedo comparar al que está sin Dios. Yo tengo que demostrarle al que está sin Dios quién soy yo y quién vive dentro de mí. Por eso ya no pueden haber malas palabras en mi boca. Por eso yo no puedo portarme como se porta el inconverso. Por eso yo no puedo aplaudirle a todo lo que dice el inconverso, porque ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y Cristo me manda a vivir en santidad porque Él es santo. Y yo tengo que andar aún en la calle diferente. Y yo no tengo que vivir con las miles excusas. Es que yo no he podido cambiar. No te has dejado cambiar del Espíritu Santo de Dios. Hermano, la evidencia de que el Señor te ama es que tú estás en esta noche, en este lugar. Y yo no te estoy dando esta palabra para que te vayas garroteado ni me digas después, me heriste, me mataste. No, es porque el Señor te ama y quiere que comiences a trabajarle a Él. Porque ya se llegó el tiempo de acabarse de tanto pechicheo y de tanta cosa. Ya se acabó el pechicheo. Están sonando, hermanos, se están sonando las alarmas de lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros, que miremos bien los tiempos, que los hijos de Dios son entendidos en los tiempos, que en los últimos tiempos habla de guerra. Está la guerra entre Rusia y Ucrania, está la amenaza de guerra entre Japón y Corea y China, está la amenaza de guerra entre Rusia y Estados Unidos, están las amenazas de guerra. Están las amenazas internas en el país, están las amenazas internas en la ciudad. Antes de ayer mataron a alguien y mandaron, ¿verdad? Un comunicado que tuvieran cuidado ciertos barrios, porque va a venir una guerra sobre Cartagena del microtráfico, del narcotráfico, pero nosotros hemos declarado que no va a pasar en el nombre de Cristo Jesús. Hay mucho por qué orar, hay mucho por qué trabajar, hermanos. Las almas se están yendo para el infierno sin Cristo. Y el cristiano está pendiente de otra cosa. Cuando está ya a sonar la trompeta,
Entonces en aquel día muchos dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, es que yo iba a la iglesia al Edén. Y el Señor te va a decir: no, yo no te vi predicando, yo no te vi evangelizando, y tú no necesitas de un micrófono para predicar, necesitas de un alma para hablarle de Cristo. Estamos en los últimos tiempos y se está hablando más de la posición, de la unción poderosa que hay. Pero es que el Espíritu Santo de Dios fue derramado. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, ¿en dónde? En Judea, en Samaria, y hasta dónde? Y hasta lo último de la tierra. Me tienen que ser testigos de todo lo que yo he declarado, de todos los milagros que vieron. Ustedes van a ser testigos de lo que va a pasar sobre la tierra. Y alabado sea el Señor, que nosotros hoy, a través de la palabra de Dios, vemos todos los milagros realizados en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y nos damos cuenta cómo Dios ama a esta nación, cómo Dios ama a la humanidad, que envió a su Hijo a morir por nosotros, y lo único que yo tengo que hacer es servirle a Dios. Y Eliseo: no te voy a dejar de ver, porque yo he sido fiel, yo te he obedecido. Cuando tú me dijiste que tenía que dejar todo, yo lo dejé. Y lo mínimo que yo pido es tener la unción. Y algo que me llamó la atención cuando yo leía en la noche esta palabra, dice literalmente la palabra del Señor. En el versículo 14 de Segunda de Reyes 2. Dice el versículo 14: y tomando el manto de Elías, porque ya había pasado el carro, se lo había llevado, y él decía: carro, fuego, yo te veo, yo veo que te está llevando, Dios te está llevando. Y cayó el manto, y dice: alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Ellos cruzaron primero el Jordán, y del Jordán, cuando Elías le decía: quédate, él le dijo: vive Jehová que yo no te dejaré. Ellos cruzaron el Jordán y fueron a Betel, y después de Betel fueron a Jericó. Y no te voy a dejar. Vuelven al Jordán, ahí es tomado, y entonces el manto se cae. Y para que Eliseo recibiera la unción, mire lo que sucedió. Él se agacha, toma el manto y lo levanta. ¿Sabe qué me hablaba el Señor a mí de eso? De humildad. De humildad. Y el Señor está demandando de sus hijos que vuelvan a tener ese corazón humilde. Porque muchos corazones se han endurecido. Muchos corazones no quieren perdonar. Muchos corazones guardan resentimiento dentro de ellos. Muchos corazones tienen odio. Muchos corazones, hermanos, tienen que ser sanados. Porque hay muchos corazones que viven del pasado. Y es el tiempo de que avancemos en el nombre del Señor. Es el tiempo que el agua del Jordán se abran para poder ver los milagros, hermanos. Es el tiempo de que avancemos. Pablo nos dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigue a la meta. No puedes hacer nada con el pasado. Si hicieras algo con el pasado, yo creo que muchos de nosotros volveríamos a arreglar el pasado, pero ya no se puede hacer nada. Pero podemos hacer algo glorioso con nuestro presente y con nuestro futuro. Alabado sea el Señor. Y lo más importante es saber que vamos de la mano del Espíritu Santo para declarar que con Cristo somos más que vencedores. ¿Cuántos pueden decir amén por eso? Y entonces los hijos de los profetas, la compañía de profetas, cuando vieron que él golpeó las aguas y se abrió el Jordán, entendieron que lo que había sobre Elías descendió sobre Eliseo. Elías no le dijo: tienes que hacer esto. No, ya Elías había ido. Pero Eliseo entendió que ahora venía un nuevo comienzo para él.
que ya Eliseo no era el siervo, ahora pasaba a ser el Señor. Y la gloria sea para Dios, que Eliseo hizo el doble de los milagros que hizo Elías. Porque la doble unción no fue para guardarla, la doble unción no fue para irse a comprar la mejor ropa e ir a los escenarios y decir, aquí llegó el profeta Eliseo, así que me hacen el favor, me buscan el último jet que hay sobre las naciones y yo quiero viajar, es con la comitiva. Siempre en este jet, que este jet se va a ubicar en tal hangar del aeropuerto, me van a buscar la última limusina, el agua que me van a traer es de mineral, la limusina debe tener rosas, el hotel donde voy a estar tiene que ser el penthouse y todo ese piso tiene que ser para mi equipo y miren, y yo quiero que la tarima sea así y va a ser mejor que la de fulano, que la de sultano, porque es el siervo de Dios que ha llegado y yo quiero que me traten así. No. La unción que Dios ha derramado sobre nosotros es para traer pecadores a los pies de Cristo, es para salvar almas, es para que el Señor sobre ti derrame unción sanadora, es para que los tuyos se conviertan, es para que el vecino vea que Dios ha cambiado tu vida. La doble unción es para que en tu casa se conviertan a través de tu testimonio. Eso es la doble unción. Dios está llamando a la iglesia a que volvamos a la senda antigua. Yo sé que muchos de pronto hoy van a decir, claro, como la trajo. Pero yo quisiera preguntarles, iglesia, ¿dónde están sus Biblias? ¿Cuántos leyeron la Biblia hoy? No lo que el pastor mandó. ¿Cuántos leyeron la Biblia hoy? Porque cuando nosotros nada más escuchamos lo que el pastor manda, estamos leyendo el mensaje que Dios nos manda a través del pastor, pero no estamos leyendo la Biblia. ¿Quieres unción del Señor para que tu familia alcance salvación? Busca más de Dios. ¿Quieres unción para que Dios derrame sobre ti sanidad? Busca más de Dios. Entremos a conocer el secreto de Dios. Dejemos de quejarnos tanto, hermanos. Cuando entendemos que lo que Dios tiene para nosotros es bendición y no maldición, entonces buscamos más de Dios. Entonces entendemos que cuando tú sientes la voz que como que te están hablando al oído y tú sientes que es el Espíritu Santo que te está diciendo levántate, aunque esté lloviendo en Cartagena y sean las 2, 3 de la mañana, 4 o 5 de la mañana, porque ya a las 5 muchos ya tenemos que estar despiertos para preparar desayuno, y ponle que sean las 3 de la mañana y está la noche bien frita como la que va a estar esta noche y tú como que no, ese no es el Espíritu Santo, ese es el diablo. Y el Espíritu Santo de Dios quiere hablarte en ese momento.